Vale, pues bueno, muchas gracias por venir a todos y bueno, gracias a ti por mover esto para que pueda venir a hablar de Nightwatch. A muchos los conozco, a ti es la primera vez que vienes, así que si has venido esperando Drupal, hoy no va a haber Drupal. No sé si habías leído en la descripción del meetup, pero bueno, voy a hablar de Nightwatch, ¿vale? De Nightwatch JS. Y nada, pues como decimos por mi tierra, en Albacete, el burro delante para que no se espante y si esto va mejor. Vale, por contar un poquito sobre mí, bueno, me llamo Salva, soy programador de PHP y nada, llevo bastantes años en la comunidad de Drupal, tanto creando módulos contribuidos propios como bueno, pues contribuyendo un poco a los de otras personas. Y bueno, pues actualmente estoy trabajando como freelance, sobre todo haciendo cosas con Drupal y Symfony y bueno, de vez en cuando alguna auditoría de seguridad e incluso alguna cosilla de Dev, pero vamos, por lo principal soy programador de PHP. Vale, de aquí, ¿alguno habéis trabajado con Nightwatch? Vale, tú no cuentas. Bien, bueno, Nightwatch JS es un stack de testing en JavaScript, ¿vale? Para hacer testeo con navegadores, o lo que se conoce también como end-to-end testing. Es decir, el testeo de funcionalidades desde el punto de vista del usuario hasta el final de cualquier tarea o cualquier escenario por el que un usuario de un portal pasa. Entonces, voy a comentar un poco por encima las características principales del stack y bueno, voy a hacer alguna demo sencillita. Después voy a entrar en detalle en algún concepto también avanzado, que no es tampoco ninguna historia muy extraña, pero sí que se sale un poco de lo que sería el funcionamiento general de Nightwatch. Y bueno, antes de entrar en harina, por comentar algo a modo de curiosidad, el nombre de Nightwatch está inspirado en este cuadro, ¿vale? Es un cuadro del pintor holandés Rembrandt, de los bigotillos, que bueno, el nombre con el que se conoce generalmente este cuadro es The Nightwatch, pero en realidad no se llama así. Lo que ocurre es que pues bueno, se ve que el tío se pasó un poco con los vinos y pues le dio un barniz que no tocaba el cuadro. Entonces el barniz con el que estaba barnizado por encima pues era bastante oscuro. Entonces la sensación que daba era la de ser una escena nocturna. Así que nada, ahí queda eso. Vale, Nightwatch principalmente nos da de base, bueno, pero creo que no va a ir, no. Principalmente la parte, lo que es Nightwatch, ¿vale? Que está representado por el WOD, lo que nos da son dos cosas. La primera es la serie de librerías y funciones que podemos utilizar para escribir lo que sería el guión de los tests, es decir, lo que queremos que ocurra cuando ejecutamos un test. Y por otra parte, está lo que sería el runner de los tests, ¿vale? El runner lo que va a hacer es iniciar las conexiones con los distintos navegadores o con Selenium, en el caso de que estemos utilizando Selenium para ejecutar los tests. Entonces, bueno, esto parece un poco algo obvio, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Puede haber librerías que nos den las distintas funciones que podemos utilizar y que sin embargo necesiten alguna otra herramienta para luego procesar estas funciones o este guión de los tests y pasárselo a los navegadores. Por aclarar una cosa, no sé qué experiencia tenéis con testeo en navegadores. Comentar que esto que pone aquí de WebDriver API es algo que que se originó en Selenium y que es una definición, una especificación de cómo automatizar navegadores, ¿vale? Cómo mandar instrucciones a los navegadores para que hagan algo que queremos de manera automática. Entonces, bueno, actualmente está en la W3C como una especificación formal y el objetivo que tiene esa especificación es el de estandarizar cómo hacemos esa automatización. Esto se viene a resumir en que no tenemos por qué utilizar Selenium, ¿vale? Hace unos años sí que era muy típico que si teníamos nuestro stack con VHAT, por ejemplo, pues necesitábamos el hard de Selenium, necesitábamos Java en la máquina para poder decirle a Selenium cómo tenía que manejar esos navegadores. En este caso lo que ocurre es que Nightwatch habla con cualquier navegador o con cualquier pieza de software que implemente la API de WebDriver, ¿vale? Entonces podríamos quitar a Selenium del stack por completo. Bueno, por comentar un poco las características principales del framework o de la librería,
pues decir que tiene una documentación que está bastante bien. Esto pues, puede parecer una tontería, pero a mí personalmente me parece una característica, porque sí que hay herramientas muy completas que luego a la hora de entender cómo funcionan o de intentar extenderlas, pues te tienes que estar pegando bastante tiempo solo para ver lo que debería estar documentado. Tiene también el runner, que nos permite meter varias opciones, como por ejemplo la de ejecutar test en paralelo o ejecutar test en distintos entornos para agilizar lo que sería la suite de tests. Y además tiene ya un reporte, bueno, tiene dos reportes, uno es para la línea de comandos, para que podamos hacer debug de nuestros tests y verlos en tiempo real, y el otro es un XML compatible con JUnit. Esto lo que viene a ser es que a la hora de integrarlo con herramientas como Jenkins o Circle CI o cualquier herramienta de integración continua, pues va a ser muy fácil, porque casi todas estas herramientas, yo por lo menos todas las que conozco, tienen algún plugin para leer este tipo de XML. Y bueno, pues comentar eso, que es bastante, una vez te llevas media hora, una hora con él, es bastante intuitivo de extender y de ver cómo está funcionando. Además, supongo que conoceréis cosas como Browser Stack, por ejemplo, que está muy bien para testear cosas en distintos sistemas operativos y en distintos navegadores, pues soporta este tipo de testing, ¿vale? Además, estos stacks tienen su propia documentación. Bueno, yo he visto la de Browser Stack y creo que había otro de Source Labs, pero no lo he trasteado realmente. Y bueno, pues en su documentación sí que te dicen cómo tienes que hacer para tus tests de Nightwatch que se ejecuten en sus entornos. Bueno, comentar un poquito más. También se puede hacer unit testing de nuestro JavaScript, es decir, que no está solo limitado a lo que sería testear escenarios en navegador, como por ejemplo sí que es algo que a lo mejor sería más típico de Behat. Y los tests unitarios que se escriben con JavaScript, que se escriben con el framework, con Nightwatch, la interfaz con la que los escribimos realmente es compatible con la de otra librería que se llama Mocha. No sé si tenéis experiencia con ella, yo la verdad es que no he llegado a tocarla, pero sí que sé que está bastante extendida y se utiliza bastante en el mundo de JavaScript. Lo que quiere decir esto es que si escribimos tests unitarios en Nightwatch, también los vamos a poder ejecutar con el runner de Mocha y ver la salida que reporte Mocha los tests que ya pudierais tener en vuestro proyecto. Para el tema de asserts, ¿vale? De validaciones de que bueno, distintos elementos de una página tienen que ser de una manera o de otra, utiliza la librería de assert de Node.js, ¿vale? Y luego también incorpora una librería propia que nos permite utilizar asserts del tipo expect, que es un poco más parecido a lo que estamos acostumbrados con Behat, ¿vale? Algo más de tipo BDD. Y bueno, esto se puede en cualquier caso ampliar para meter librerías nuevas. Y bueno, pues comentar también que es muy fácil meter características como ejecutar los tests en modo headless, y además también tiene los hooks típicos que casi toda la librería de testing tiene. Son pues un hook para ejecutar algún contenido algo antes de un test en concreto o antes de una suite entera, y lo mismo para hacerlo después. Bueno, esto sería una salida de consola tras ejecutar un test de Nightwatch, en este caso bastante cortito, en el que todo ha ido bien, ¿vale? Pues simplemente, bueno, aquí tenemos los comentarios que nos tira la consola, de decir, bueno, pues este elemento tiene lo que tenía que tener, además está presente este texto, etc. Y bueno, pues si todo ha ido bien, pues nos lo dice que todo está bien. Además, si os fijáis, aquí en la línea de comandos, lo único que hacemos es llamar al binario de Nightwatch, ¿vale? Y le decimos el test que queremos ejecutar con el entorno en el que queremos ejecutarlo. En ningún momento se está ejecutando Selenium, o tenemos que iniciar nosotros Selenium, como creo que es el caso con Behat a día de hoy también. No tenemos que arrancarlo de manera manual, ¿vale? Si queremos utilizar Selenium, nosotros hacemos la configuración de Nightwatch cuando lo montamos, y él ya, cada vez que ejecutamos los tests, se encarga de levantarlo, y cuando termina, pues lo cierra. Entonces no tenemos que tenerlo por ahí en otra pestaña. Vale, los artefactos típicos de Nightwatch, por resumirlo de alguna manera, son 5. Comandos, objetos de página, luego los propios tests, que van a hacer uso de estos comandos y de estos objetos de página, y bueno, pues datos globales y nuestros propios assets. Vale, los comandos vendrían a ser funciones genéricas que le decimos a Nightwatch que ejecuten el navegador, ¿vale? Por lo general va a ser casi todo algo que tire contra el navegador,
pero también pueden ser cosas que queramos introducir para que haga algo, pues yo que sé, para que guarde un log específico de alguna cosa cuando se realice una acción específica. Pero por lo general, pues eso van a ser cosas para el navegador. Entonces, bueno, la librería viene con muchísimos por defecto. Para que os hagáis una idea, pues bueno, hay cosas como cerrar ventana, coger una cookie para ver algún valor, coger el valor de algún elemento, o si queremos usar XPath en vez de CSS para algún selector en concreto, pues tiene ahí como una especie de switch para poder hacerlo. Sara, una duda. ¿Puedes darle a la diapositiva anterior? A la anterior. No sé. Al lanzar el Nightwatch, ¿tú podrías ahí definir variables que luego las coges en el test? Creo recordar que no. Creo recordar que a este nivel no se puede. No se puede. Yo creo que lo miré en su día al principio. Al 80% yo diría que la única variable que puedes enviar es esa que te ofrece, que es el env de environment, que es una que tiene Nightwatch dentro. Sí. Y que al final eso es un objeto de JSON de configuración donde tú dices env-dev, pues dev va a ser esto, env-staging, Claro. pues staging va a ser esto. Y ahí le pones la configuración. Ahí ya sí que podrías definir tú distintos parámetros. Pero es posible, ¿no? Sí, o sea, no lo descarto al 100%, pero en principio yo diría que no. De todas formas, ahora también vamos a ver cómo meter variables que pueden ser, de cierto modo, dinámicas, ¿vale? Y en cualquier caso, aquí cuando se ejecuta Nightwatch, lo que está haciendo es escoger la configuración de un Nightwatch JSON que asume que está en el directorio desde el cual ejecutas esto, ¿vale? Pero tú puedes pasarle, no sé si era con un "-f", le puedes decir el fichero JSON que quieres ejecutar, ¿vale? Entonces siempre, en principio, podría de manera dinámica, pues bueno, tener tú un JSON distinto que tenga algo para pasarle. Vale, en cuanto a los comandos, aparte de los que trae por defecto, podemos definir nosotros nuestros propios comandos, que yo creo que casi todos los proyectos siempre van a tener por lo menos 5, 6, a lo mejor 10 más comandos, dependiendo de lo grandes que sean custom, ¿vale? Porque van a ser a lo mejor un poco helpers para tareas concretas de un proyecto. Por ejemplo, nosotros llegamos a tener un comando que como era un sitio multilingüe y cambiaba un poco la funcionalidad en una página de carrito, pues para testear distintos escenarios teníamos un comando que lo único que hacía era encapsular todo el proceso de cambiar el idioma para ese texto en concreto. Vale, definir un comando propio es la chorrada más grande que hay. O sea, esto es escribir un fichero JavaScript con una función, no tiene más, ¿vale? Básicamente estaría dentro de la carpeta de Nightwatch, tendríamos una carpeta, un directorio llamado commands, que puede llamarse de otra manera, pero el estándar es commands. Y dentro de esa carpeta pues tendríamos todos nuestros comandos. Entonces, el nombre del fichero es el que luego utilizaríamos a la hora de llamar la función, ¿vale? Entonces, si yo quisiera usar este comando en mis tests, pues simplemente tendría mi objeto con el que esté trabajando y haría .myCommand y los paréntesis, ¿vale? Para hacer la llamada a la función. Y bueno, pues dentro de la función lo único que se está haciendo es hacer un export command y ya pues la propia función que ejecuta el código. Le podemos pasar parámetros y ya pues ahí anchas Castilla, lo que cada uno quiera meter. En este caso, por ejemplo, se está llamando, bueno, otra cosa, comentar que dentro de estos comandos tenemos acceso también a toda la API de Nightwatch. Entonces, en el objeto dis, dentro de nuestros comandos, ahí tenemos acceso a todo lo que tiene Nightwatch, es decir, sus propios comandos, sus propios asserts y todo lo que venga en la librería. Incluso si hemos definido otros comandos, también podemos acceder a ellos desde las otras funciones. Y bueno, en este caso está llamando a un comando de la API de Nightwatch que permite ejecutar desde el test JavaScript de la propia aplicación, ¿vale? Es decir, no un JavaScript que tengamos escrito en nuestros tests, sino si por ejemplo tenemos una página de carrito que tiene su JavaScript propio para, yo que sé, recalcular un precio y cosas de este tipo, pues si ese método es accesible mediante la consola, pues podríamos llamarlo desde Nightwatch para luego ver el resultado. Vale, el tipo clase no lo voy a explicar, así por resumir. Está muy bien documentado, bueno, es que no hay tampoco gran cosa que explicar, pero está la documentación en la web de Nightwatch y los he dejado fuera porque creo que va a ser liar un poco la historia y no es necesario. Yo llevo 8 meses aproximadamente trabajando con esto y todavía no he tenido que escribir un comando de este tipo. Entonces,
bueno, simplemente comentar que son como los de tipo función, pero la estructura es un pelín más compleja. Tenemos que hacer un par de cosas extras, pero ya hasta al final es una plantilla en la que vamos a poner nuestro código del comando. Vale, los objetos de página. Aquí lo que voy a explicar realmente es cómo Nightwatch implementa los objetos de página o los page objects. Digo esto porque no es una característica propia de Nightwatch, ¿vale? Esto es un patrón de diseño de testing, ¿vale? A lo mejor hace unos años, no sé cuánto tiempo lleva circulando, pero bueno, Nightwatch no es el único framework que tiene esto. Incluso creo que en Behat, aunque no viene de base, sí que hay un plugin que te permite definir page objects. Entonces, bueno, como dice Martin Fowler, básicamente son una forma de encapsular información, ¿vale? Es como una forma de encapsulación. Lo que nos permite es separar la interfaz o la definición de nuestra interfaz de lo que sería el guión de nuestros tests. Entonces esto merece la pena explicarlo más en detalle. Porque al final esto bien usado puede ser algo que haga nuestros tests muy legibles y muy fácil de manipular y de refactorizar y de mantener. Y si no lo usamos o lo usamos mal, puede hacer que esto sea una pesadilla y se salga de madre enseguida. Entonces, esto es de una aplicación real en la que, bueno, es un dashboard que para distintos clientes, pues digamos que hay como un contacto que es el contacto de seguridad. Entonces, ahora que se ha puesto, que estamos tan on fire con los criticals, ¿vale? En Drupal, pues imaginaos que tenéis una serie de clientes y que ha salido el parche nuevo que tenéis que decir, oye, actualizar, porque esto corresponde a vosotros, tal. Entonces aquí lo que habría es un selector con los distintos contactos de seguridad, un link que permite seleccionar todos y luego el contenido que se enviaría en el correo, ¿vale? Esto sería para enviar un correo, pues bueno, el subject, el contenido del email y el botón, el submit. ¿Esto cómo se representaría en un objeto de página? Pues más o menos así, ¿vale? En un objeto de página es algo que vamos a definir dentro de un fichero JavaScript también. Y uno de los elementos que tiene ese fichero es la propiedad elements, ¿vale? Y entonces dentro de la propiedad elements vamos a definir todos los elementos que hay en la interfaz de una página en concreto. Es decir, si tenemos una página de carrito, vamos a tener un page object para el carrito. Si tenemos una página homepage, pues va a tener su homepage aparte. Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo estaría el elemento select all, el select de security contacts, el mensaje, el submit, etc. Y la parte principal de cada elemento es el selector. ¿Vale? Aquí es donde pondríamos el selector CSS que Nightwatch necesita saber para acceder a ese elemento. La potencia de eso viene a la hora de escribir nuestros comandos propios o nuestras acciones. Cuando queremos hacer una acción concreta, como en este caso, en esta página, podría ser enviar mensaje, cuando ya hemos seleccionado una serie de contactos, a nosotros nos importa que queremos enviar un mensaje y por lo tanto, pues el contenido del mensaje. Pero cuando ya se han escrito los selectores de nuestra interfaz, nosotros no tenemos que tener esa carga cognitiva, por así decirlo, de qué es cada elemento en nuestra interfaz. Entonces simplemente los elementos que hayamos definido, pues los utilizaríamos con una arroba. Entonces cuando... ¿Puedes volver atrás una? Sí, sí. A ver, pasa a la siguiente, si quiero ver. Aquí la relación está Claro, message, ¿vale? Entonces aquí por ejemplo tenemos el alias de subject. Bueno, aquí no está subject porque no cabía, ¿vale? Lo quité por acortar, pero sí que está message y submit. Vale. Entonces, pues ahí se pueden ver. Vale. Entonces, en el momento que hemos definido una vez un selector, va a estar en su sitio y ya está, no se va a tocar nada más. A partir de ese momento vamos a utilizar los alias. Y bueno, eso nos lleva a lo siguiente, que dentro de los page objects no solo tenemos los elementos, también definimos los comandos que no son genéricos de la aplicación. Es decir, recalcular, sí. Vuelve una característica, por favor. Hay los selectores que estás haciendo por los IDs de CSS, ¿no? Sí, es un selector de CSS, o sea, puede ser por ID o por... ¿Podrías utilizar algún otro atributo que no fuese en las clases o los IDs de CSS? Todo lo que te permite, todo lo que sea un selector válido de CSS se puede meter. Tú puedes meter un input type, lo que sea. Sí, pero por ejemplo, si yo tengo un campo message con un data description X... Con XPath. XPath. Sí, ¿vale? En ese caso, aquí no está la transparencia por reducir, pero si da tiempo sí que enseñaré un ejemplo que tengo en el que está así, ¿vale? Aquí, en vez de ponerlo en CSS,
si se puede meter otra propiedad que sería locator strategy, creo que era, ¿vale? Y en el locator strategy se le indica que es XPath, ¿vale? Entonces ya Nightwatch sabe que en ese caso tiene que utilizar otro. Yo solamente una cosa, lo descubrí ayer, puedes quitar el objeto y poner solamente select all, dos puntos, Y el, y el selector. también, sí, cierto. Pero solamente funciona para CSS estándar, CSS3 que ya. Vale, entonces, pues como me estaba comentando, no solo definimos en el PageObject nuestros elementos, sino también los comandos que son específicos de esa página. En este caso están asignados a una variable, entonces a la hora de ver esto en conjunto, tendríamos algo un poco más parecido a esto. Igual que antes teníamos en el directorio comandos nuestros comandos custom, aquí tendríamos en el directorio pages, o bueno, donde le digamos en la configuración a Nightwatch, pues un security contacts en este caso. Y igual, es hacer un export, y en el export lo principal que tenemos que tener, bueno, pues nada es obligatorio, pero por lo general lo que vamos a tener es al menos los elementos, seguramente algún comando, y por lo general una URL, que puede ser un string con la URL concreta, o una función en el caso de que tengamos que hacer una URL dinámica. Esto luego permite desde nuestros tests llamar a nuestro PageObject y llamar a un método que se llama navigate. Y entonces ya Nightwatch busca la URL por debajo y te redirige. Entonces si es dinámico, pues tú al llamar a navigate le pasas un parámetro para que de manera dinámica te genere esa URL. En las secciones no voy a entrar con ejemplos, pero se definen prácticamente igual que los elementos. Y es simplemente para definir regiones en un PageObject. Entonces, yo que sé, un ejemplo podría ser si tenéis un dashboard con varios widgets y a lo mejor algunos de estos widgets tienen, por ejemplo, una barra de búsqueda y todas las barras tienen el mismo botón que se llama igual. Pues para no confundir y para no tener que crearte distintos nombres, los podrías agrupar dentro de los podrías dividir en secciones. Y entonces pues llamarlo siempre con el alias submit, por ejemplo. Vale, ya por último, esta sería la manera de crear un asset propio. Por defecto, los que traen Nightwatch son... O sea, esto es una vista de pájaro, ¿vale? No intentéis sacar nada útil de ahí. Solo para que os hagáis una idea. Por defecto, bueno, de base Nightwatch trae muchos assets que dan bastante potencia y si no, además tenemos los expect que los hacen más flexibles todavía, pero si necesitáramos crear algún asset propio, pues la idea es la misma. Una carpeta assets o assertions y igual un export y una función. Y simplemente pues bueno, tenemos esto, digamos que implementa una clase y tiene que implementar distintos métodos para decir exactamente cuándo el asset va a fallar o va a dar negativo, cuándo va a dar positivo y bueno, otra serie de comandos, de funciones que son necesarias definir. Y de esto igual, en 8 meses yo he tenido que definir uno propio. O sea, por lo general no es algo que, pienso yo, se vaya a tener que tocar mucho. Vale, voy a mostrar una demo rapidilla. Vale, esto no lo he llegado a enseñar antes, pero para que tengáis una idea un poco más clara de cómo es el fichero de configuración de Nightwatch, esto sería el JSON. Voy a ver si puedo... Vale. El fichero de configuración de Nightwatch, ¿vale? Que estaría en nuestro root del proyecto, por lo general, es esto. Aquí simplemente le vamos a especificar en qué carpetas están nuestros tests. En este caso hay un poco de redundancia porque, bueno, en este proyecto, aparte de Nightwatch, también hay unit test o quizá había test de Big Hat de antes, entonces, bueno, había un poco de mezcla. Y luego otra serie de parámetros, es simplemente directorios, donde van a estar nuestros comandos, nuestras assertions, los PageObjects y el fichero de globales. Además, en el caso de usar Selenium, pues bueno, una serie de parámetros para que Nightwatch sepa cómo arrancar Selenium, es decir, dónde está el punto .har, el puerto que queremos que utilice y también
dónde están localizados, pues bueno, el cron driver y el echo driver para que Selenium sepa cómo tiene que llamar a los navegadores. Luego además en test, aquí en test settings, pues tenemos los distintos entornos. Dev, digamos que es el genérico, el que ejecutaríamos en local. Y cada entorno, además de la configuración general, ¿vale?, puede sobreescribir esas variables globales. Entonces, bueno, estos son detalles, en principio no voy a pasar por ellos. Y luego aquí, pues nada, aquí simplemente un ejemplo de lo que sería meter otros entornos. Pues un entorno de Chrome, un entorno de Firefox, incluso si fuéramos a testear con Edge, pues también lo podríamos meter ahí. Salva, Sí. ¿Selenium cómo está instalado ahí? ¿A través de un paquete de Node o no? No, Selenium en este proyecto en concreto está bajado a pelo. Vale, no lo Desde digo la porque web he y- empezado esta semana a usar el paquete de Node y es npm install y luego Selenium start. Y bien, ¿no? Y ya está. Genial. O sea que lo puedes Yo- definir como una dependencia del proyecto y no hace falta que lo metas en el repositorio. Vale, yo sí que he probado lo que sí que llegaba a meter, el Chrome Driver que se ve aquí, este sí que lo llegaba a meter con npm. Y también, Es una perfecto. dependencia de ese paquete. O sea que también te lo trae. Ah, también trae Selenium al meter el Chrome sí, Driver. sí, porque lo tiene como dependencia. Ah, pues no, eso no lo sabía, pues sí, pues genial, le echaré una por gracias. Vale, bueno, pues lo que voy a enseñar aquí pues es una demo muy rápida de lo que sería un test muy cortito, ¿vale? ¿Tamaño bien? Vale. Bueno, los tests también cada fichero de test sería una suite de tests. Entonces aquí podemos tener varias entradas, cada una sería un test. Y luego al principio podemos definir tags para luego decir, oye, pues este test a lo mejor necesita un Docker porque tengo aquí una historia montada que necesita que esté Docker para comunicarse con él para lo que sea. O este test no se puede ejecutar en modo headless porque tal. Entonces luego esos tags sí que se los podemos pasar cuando ejecutamos en iWatch para decir, sáltate todo lo que tenga este tag o ejecuta todo lo que tenga este tag. Y por lo demás, pues cada test recibe el objeto browser, que digamos es la API de Nightwatch, y ahí ya pues es los distintos pasos del test, ¿vale? URL para que vaya ahí, llamamos a una set de los que ya existen para comprobar que existe la barra de búsqueda, y ahí, nada, set value para poner un valor, clicamos en el botón, y luego pues nada, lo único que estamos comprobando es que el cuerpo de la página tiene un contenido en concreto. Perdona, Sí, Salva, ¿te deja hacer pantallazos sí, según vas ejecutando los test? sí, lo voy a comentar ahora también. A ver. Vale, pues como he dicho antes, nada, Nightwatch le voy a decir que quiero que ejecute solo ese test con el fichero específico y aquí le indico el entorno. Lo del entorno no es obligatorio, ¿vale? Nosotros lo teníamos así como buena práctica para indicarle siempre algo, pero puede ejecutar un entorno por defecto si tú no le dices nada. Como veis ha ejecutado él solo el Selenium, bueno, ha ido muy rápido. También puedes decirle que ejecute el test sin levantar el navegador. El navegador de una forma o de otra lo vas a tener. Ah, bueno, tú dices en modo headless, sí. Ah, vale. Sí, o sea, el navegador se va a arrancar, pero en modo headless. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos los resultados y, bueno, el tiempo que ha tardado en ejecutarlo. El problema que tiene esto, que ahora veremos y que se puede mejorar, es que, vale, son dos líneas, son muy fáciles de entender, pero a la hora de debuguear esto, si una fallara sería un poco difícil porque, claro, tienes que estar viendo a ver qué es el search for main boot, etc. Pero bueno, eso enseguida voy a enseñar un poco lo que sería una manera bastante efectiva de solucionarlo. Vale, en este caso, bueno, lo que comentaba antes, se puede utilizar CSS y XPath. Simplemente tener en cuenta que si no estáis utilizando un objeto de página al que previamente le habéis dicho este se accede con XPath, cuando vais a hacer esto tenéis que utilizar un comando de Nightwatch que es use CSS o use XPath para que sepa que estáis cambiando. Y cuando hayáis terminado ese paso, pues igual, volver al anterior. Esto es algo que a mí me ha llegado a pasar, ¿vale? Que bueno, si uno está acostumbrado a tocar mucho jQuery, pues puede equivocarse y confundir eso como si fuera sintaxis CSS, ¿vale? El meter un EQ para acceder al elemento tal de una lista.
Entonces eso no sería válido. Es sintaxis CSS3 pura. Aquí también voy a pasar muy por encima, simplemente porque quiero que me interesa que sepáis que está, que existe, pero igual, esto lo he tenido que usar hasta la fecha poquito. Que es lo que comentaba de la sintaxis expect, ¿vale? Aquí ya no es una assert, sino que yo aquí puedo llamar a expect, decirle que me coja tal elemento, que en este caso era una función que le pasaba por un parámetro que le pasaba a la función, y luego además la sintaxis expect tiene una serie de métodos para encadenar que realmente no hacen nada, lo único que hacen es devolver el propio objeto. ¿Para qué? Para que en nuestra línea podamos escribirle de tal manera que a la hora de leerla se entienda fácil qué se está haciendo ahí. Entonces, por ejemplo, toHave no hace nada, simplemente devuelve el propio objeto. Y luego aquí con attribute, sí, attribute ya pues va a buscar un atributo del elemento. Vale, esto está relacionado un poco con lo que comentabas, Oscar, que bueno, no son variables dinámicas por la línea de comandos, pero digamos que es la forma de definir distintos datos que vamos a utilizar en nuestros tests y que bueno, podrían cambiar en algún momento del proyecto, aunque por lo general van a ser más constantes, pero que por tener un stack limpio no nos interesa poner a pelo, ¿vale? en cada test. Entonces, para estos casos, pues tendremos un directorio data y ahí podemos meter ficheros con distintas globales. Bueno, pues en el caso de estos tests, tenía por ejemplo un objeto user que yo utilizaba casi en muchos tests para loguearme. Entonces yo nunca escribía test3, yo siempre le pasaba el objeto a un método login y él ya sabía que yo le estaba pasando un objeto con el username y el password. Como esto es JavaScript que se está ejecutando a la hora de leer estos parámetros, lo bueno que tiene es que podríamos hacer cosas como esta. Entonces, si estamos testeando que el registro de usuario funciona bien y nuestra base de datos no se limpia hasta el día siguiente, para que no falle después de crear el primero, porque va a haber un duplicado, pues podríamos meter, por ejemplo, que el nombre sea variable. Bueno, hacker time. Esto es lo que comentaba al principio, de que son un par de aspectos un poco más avanzados que realmente no tienen nada muy especial, pero que es bueno conocerlos porque a veces está muy bien para agilizar las cosas. Vale, ejecución de test en paralelo. Realmente lo que yo ejecutaba antes era solo un test, pero en realidad tengo dos tests en esa carpeta. Entonces, bueno, si yo lo vuelvo a ejecutar por defecto, pues ahí se está ejecutando el primero, termina y después va a ejecutar el segundo. La ejecución por test en paralelo es algo que no tiene nada especial, es súper sencillo montarlo y simplemente sería en nuestro Nightwatch JSON definir esta propiedad, propiedad de Nightwatch, y creo que era Workers. así. Uy, sí, gracias. Si no me he equivocado, no me lo sé de memoria, pero creo que era así. Y nada, simplemente no hay que hacer nada más, con eso ya tenemos los tests habilitados, ¿vale? Bueno, evidentemente con enable lo estamos habilitando y con workers es el número de tests que queremos ejecutar al mismo tiempo. Perdón. ¿Vale? Ahí lo dice, ejecutando en modo paralelo y levanta los dos procesos, ¿vale? Entonces está ejecutando los dos tests a la vez. Además creo que se ha visto cómo ha abierto los navegadores y los ha cerrado. ¿Puedes subir un poco para ver eso? ¿El resultado? No, la consola, es que ha bajado bastante. Ah, sí, perdón. A ver. Vale, ahí inicia el comando. Inicia el Selenium en paralelo y ya pues cada instancia de Selenium se encarga de levantar el test que toca y esto. No me gusta el color que trae por defecto al ir alternando porque es un poco confuso ver el rojo ahí y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno. Vale. Bueno, eso por un lado. Otra cosa que podemos hacer, se supone que esto le había cambiado la fuente y era más grande, pero bueno. Otra cosa que podemos hacer es que no ejecutamos los tests en un mismo entorno en paralelo, sino que ejecutamos distintos entornos en paralelo, ¿vale? Entonces cada entorno va a tardar lo mismo, pero al mismo tiempo podemos testear tanto por ejemplo en Chrome como en Firefox. Y sería simplemente
la misma llamada en la línea de comandos, añadir, en lugar de meter solo un entorno, pues sería pasarle 2. Vale, captura de pantalla. Lo de las capturas de pantalla es también un comando que trae en iWatch de base y no hay que hacer nada más, ¿vale? Es este save screenshot, al cual le pasamos el destino de la captura que vamos a sacar. ¿Puedes definirle altura y anchura de la pantalla? Sí. Entonces, bueno, puedes definírselo hasta donde yo sé, a altura y anchura, o sea, las dimensiones del navegador para ejecutar los tests, pero no para lo que sería la propia captura. Es decir, no, para captura no me refiero. Por ejemplo, yo quiero lanzar un test, pero quiero que el navegador esté pues, en una anchura tipo móvil. Se puede. Sí, sí. O sea, pensaba que decía que era solo la captura que fuera tal, pero no eso. Vale. Bien, esto lo estoy poniendo como ejemplo, porque es una cosa que bueno, pues se me ocurrió, que probablemente no he sido el único al que se le ocurrió la historia esta, y yo lo que quería era tener un poco un modo de ver si había alguna regresión, pero no en un solo navegador, en navegadores distintos. Entonces, utilizando las globales, cuando estamos ejecutando test de Nightwatch, realmente podemos acceder a la configuración que hay en el Nightwatch JSON. Entonces, desde Nightwatch podemos saber qué entorno se está ejecutando en cada test y podemos saber qué navegador se está ejecutando, o sea, qué navegador estamos utilizando en ese entorno. Esta no es la forma, ¿vale? He cambiado los nombres por acortar, para acortar para que cubriera todo, la sintaxis es otra, pero sería muy similar, ¿vale? Al final estaríamos accediendo a variables del entorno que se está ejecutando y con el browser name pues sabemos si es Chrome, si es Firefox, etc. Y aquí pues lo único que está haciendo esto es generar un destino dinámico para que podamos guardar imágenes tanto de Chrome como de Firefox. Podría ser un directorio distinto en lugar de un fichero distinto, eso ya como cada uno quiera. Salva, ¿hay algún evento que puedas escuchar para sacar un screenshot en cada vez que saque un get o un post y hay una respuesta del navegador? Vale, en caso de errores, saca capturas por defecto. Para casos como lo que tú comentas, es decir, vamos, salvo que las deshabilites. Para lo que tú comentas, yo sé que en iWatch sí que funciona, ¿vale? Los comandos, los sets y demás, sí que, especialmente los comandos sí que lanzan eventos, pero no sé si tú puedes escuchar algo de eso. Vale, lo digo para que cuando acabes después pueda ver pues todas las capturas de cada uno de ¿No los puedes pasos. hacer si la sección es igual a true o...? Sí, o sea, quiero decir, el evento se lanza, pero no sé si ese evento lo utiliza iWatch únicamente para comunicarse o si tú tienes alguna manera de utilizar las librerías que usa por debajo para engancharte a él. En cualquier caso, sería mirarlo, no Te lo lo sé. pregunto porque, por ejemplo, en Vicat es una extensión que añades y dices, saca uno por cada step y ya está. O sea, por cada step. Cada vez que hace un get o un post, si hay respuesta del navegador, saca un screenshot automáticamente. Tú hablas de un navigate, o sea, escribo esta URL y le doy al intro, o hablas también de cosas de Ajax. Sí, de clicar, ¿no? Eso lo incluye get o post, así que Sí, clicar. todo lo que incluye una respuesta del navegador, que se haga capturar, seguro que está, ya lo miraré, pero ya por si la ves. Habría que mirarlo, yo Justo- no lo he necesitado, pero es posible que sí que esté. Custom, me imagino que se podría hacer haciendo un poco de triquiñuelas con un custom command ejecutando código JavaScript dentro del navegador y diciéndole que cada vez que haya un post o un get levantes tu evento con un jQuery o con lo que quieras, y al levantar ese evento ya en la segunda función, que es la que ejecutas tú en Nightwatch, tienes tres parámetros en el execute. Función que ejecutas dentro del navegador, parámetros con los que se comunican, y función que ejecutas fuera del navegador, dentro del scope de Nightwatch. Que es el callback. Que es el callback. Me imagino que metiendo ahí el evento y cada vez llamas, en la función de abajo haces el screenshot. Vale. De todas formas, y si no incluso más, sin intentar meterte por el execute, sino una opción sería el propio comando navigate que trae Nightwatch, copiarlo del código de Nightwatch y simplemente meter tú ahí para que, bueno, navigate, bueno, claro, si no sería solo el navigate, también es cuando haces un clic o demás. Bueno. Pero sí, estaría chulo mirarlo porque es interesante, así no tienes que guardar tú siempre cada paso. Vale,
antes de ir con esto, sí que quería enseñar otra cosa. Vale, lo que he comentado al principio, cuando estaba haciendo la primera demo, era que, claro, debuguear esto, cuando tienes 20 líneas y una casca, pues esto no es muy legible, ¿vale? Esto no te da mucha información. Entonces, ese test estaba hecho con lo básico, simplemente con un fichero test de Nightwatch. Pero tengo otra versión en la que ya, por ejemplo, utiliza los artefactos que estaba comentando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya no es simplemente ve a esta URL y hace esto. Aquí ya estoy creando, bueno, tengo un page object, que es DuckDuck, y aquí estoy, mediante browser page, puedo acceder a todos mis objetos de página. Entonces, en este caso estoy cogiendo el de DuckDuck y le estoy diciendo DuckDuck navigate. Y como en ese page object ya tenía mi función URL, ya Nightwatch por debajo se encarga de llevarte ahí. Entonces aquí igual, el Asset Visible ya no estoy utilizando un selector de CSS ni XPath. Aquí ya estoy, como estoy ejecutando estos métodos sobre el objeto DuckDuck y no sobre lo que es el navegador, todos estos comandos a los que yo llamo se están ejecutando sobre ese objeto. Entonces puedo acceder a los alias de ese objeto, a las funciones de ese objeto, etc. Entonces bueno, ahí tengo search bar y bueno, el botón submit. En este caso el page object de esto sería una cosa así. Voy a ampliar. Vale, bueno, aquí defino los comandos custom. Submit es simplemente una función que bueno, tampoco era muy necesaria porque al final es un clip, pero bueno, era para mostrar el ejemplo. La URL, que como os comentaba puede ser un string sin más o puede ser una función que retorne la URL, y aquí los elementos, ¿vale? Search bar con el selector y demás. Y en el caso de querer utilizar XPath para uno de ellos, si yo le pongo aquí el locate strategy, ya no tengo que decirle a Nightwatch que cambie el selector. Y nada, pues simplemente exporto todo en el módulo exports y se utiliza. Entonces al ejecutar eso así, pues bueno, se va a ejecutar lo mismo, va a comprobar que están los resultados, y esto ya, si alguna de estas líneas fallara porque ha fallado el comando, pues esto sería mucho más fácil de debuguear, ¿vale? La barra de búsqueda visible, el botón de búsqueda visible, la palabra meriendación aparece en los resultados. ¿Verbose? Creo que tenía una opción verbose. La he usado un par de veces, así que no me acuerdo cuánta información más te daba. No sé si era con menos V. ¿Menos V o menos V? No, eso es la versión. ¿Menos VV? Menos verbose a lo mejor. Sí, ahí está. Claro, ahí está tirando todo. La información de los posts, de la respuesta, los get, etc. Ahí te sale bastante, está sacando hasta todo el contenido de la página. Vale, bueno. Un último vistazo a esto, que creo que no había mucho más que vamos a esperar. Vale, voy a aprovechar. Vale, este es, por ejemplo, un ejemplo de asset, el único que me he tenido que crear hasta la fecha, que bueno, pues es bastante ilegible porque es JavaScript típico, pero es como tienes que declararlo, ¿vale? Al final es un export, la función que creas con los argumentos que necesite, en este caso pues el selector sobre el que quieres operar, el valor que estás comparando y el mensaje que quieres utilizar luego. Para, bueno, pues dependiendo de si ha fallado o si no. Y nada, pues simplemente en el caso de que el valor sea distinto al que se espera, que es el que yo le estoy pasando por parámetros, pues la función pasaría. Va a fallar si el valor es igual o si el valor no está, o bueno, si una serie de resultados que Nightwatch devuelve a esta función no están presentes. Esto fuera. Y bueno, no he entrado en esto, pero aquí está lo que os comentaba, ¿vale? El XML que genera cuando he ejecutado los tests de antes.
En caso de haber sacado capturas de pantalla o de haber fallado algo, pues se habrían generado ahí las capturas de pantalla. Vale, por resumir un poco, gracias al tema de que tiene ya el reporter por defecto compatible con JUnit, pues esto integrarlo con Jenkins o con Circleci o con cualquier herramienta que soporte SXML, pues no tiene mucha historia. Yo lo llegué a montar la semana que viene, creo que voy a tener que montar uno, hace un par de meses también monté otro igual y no fue, o sea, fue bastante cómodo para montarlo en servidores remotos, además sin utilizar Selenium y nada, pues comentar eso. Además, una de las cosas que yo personalmente a mí me han gustado bastante de Nightwatch es que, aunque no te obliga a nada, no te obliga a que hagas las cosas de una manera concreta, sí que te da lo que serían las pautas básicas de, oye, organiza esto así, esto organizado de esta manera, esto por en estos directorios y estas son las buenas prácticas. Y bueno, pues en ese caso es bastante intuitivo. Bueno, es muy fácil extenderlo y nada, como comentaba antes, no es necesario utilizar Selenium. Lo que sí que se me ha pasado y que voy a aprovechar ahora para hacerlo, que es lo que comentaba Óscar. En el entorno dev, yo puedo definir las opciones que le voy a pasar a Chrome y en este caso pues bueno, va a ser un array en el que es una serie de argumentos, ¿vale? Y todo esto está documentado, pero no está documentado lo del modo headless en la propia documentación de Nightwatch, aunque sí que está por ahí en una de las issues de GitHub, pero está documentado en el Chrome driver, que es donde tiene que estar, ¿vale? Incluso en la propia documentación de Selenium creo que te dice los argumentos que le puedes pasar. Uno que, por ejemplo, conviene pasarle siempre cuando estás montando un CI para hacerlo en remoto, es el tamaño de la ventana. Yo, por ejemplo, lo que monté era con un Xbuffer para poder acceder a los resultados del navegador sin tener una interfaz gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar en un servidor, era un Debian, el tamaño de la ventana por defecto era muy pequeño, entonces se estaba renderizando como móvil. Entonces había tests que fallaban porque había elementos en la pantalla que no se veían. Entonces, claro, ya cuando me di cuenta, gracias a las capturas de pantalla, de lo que estaba pasando, pues era tan fácil como pasarle las dimensiones de la ventana aquí, ¿vale? En los argumentos. ¿Tiene algún objeto o algún método tipo clip para invocarlo desde el test? No lo sé. Si tiene algún Es que tipo clip. Es que según estás hablando, estoy comparando porque yo suelo trabajar con Casper JS y en Casper cuando tú quieres recuperar una variable lo que haces es casper.clip.get y el nombre de la variable que has pasado en el comando, por eso lo creo que está punto. Ah, CLI, CLI, vale. Clip, ¿no? Sí. CLI, eso es. Ah, vale, punto clip. Ah, vale. Y CLI, eso. Estoy casi seguro de que he visto algo, pero ya no me acuerdo con exactitud, la verdad. Vale, he puesto lo del modo headless y en principio no debería fallar, no se debería levantar ningún navegador y bueno, pues ejecuta los tests y todo pasa y ya está. Y ejecutar modo headless es eso, ¿vale? Con Chrome Driver instalado, pues ahí está. En el caso de que no estuviéramos utilizando Selenium y quisiéramos utilizar directamente Chrome Driver, en nuestro propio fichero globals, ¿vale? Podemos definir que haga un Chrome Driver start y un Chrome Driver stop, suponiendo que hayamos metido Chrome Driver con npm, ¿vale? Con una dependencia de Node. Que, bueno, así en concreto así es como lo tenía yo cuando monté el CLI este en el servidor remoto. Vale, pues nada, con esto ya no hay excusa para no testear nada, así que los que no estéis haciendo ya con Behat o los que estéis buscando alguna cosa nueva o estéis mirando alguna alternativa, porque quizás estáis saliendo de Drupal o ya no os gusta Behat, yo que sé, echarle un ojo a Nightwatch que merece mucho la pena y en media hora o así puedes tener un par de tests, bueno, dependiendo de la complejidad del marcado HTML de vuestro portal, pero lo que es montarlo, la configuración para que se ejecuten y montarlo en local es nada, de verdad está muy bien documentado y no se tarda nada. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta. Sí. Dices que no hace falta usar Selenium, ¿qué hay que hacer? ¿Que no qué? Que no hace falta usar Selenium, ¿qué es lo que hay que hacer para no
utilizarlo. Vale. Es tan fácil que lo puedes demostrar. Ánimo. Justo ahora no. Y no tengo acceso al servidor en el que estás instalando, pero te puedo mostrar la configuración. Es un tema de configuración. Es un tema de y ya configuración, está. sí, sí, es Ah, qué bien. puramente configuración. Vale, Pero vale. sí te puedo mostrar la configuración de ejemplo, Ah, vale. para que os hagáis una idea, que es la que seguramente monte la semana que viene y que es la que también he montado anteriormente. Si os fijáis, bueno, en mi directorio tengo aquí mi Nightwatch JSON, ¿vale? Que es el que yo uso en local. Pero luego, como la idea es que esto sea escalable y se pueda aplicar de manera general a distintos proyectos, lo que creé fue un Nightwatch CI JSON.exe. Entonces, si os fijáis, ahí vale, sí que hay unas variables que son de Selenium, pero realmente no se está utilizando Selenium. Lo que pasa es que es necesario meterlas. Eso será para que el navegador Sí. avise de vuelta, ¿no? Y entonces, la diferencia que había, déjame que refresque la memoria. Bueno, una de las cosas que por ejemplo interesa cuando estás en servidores, por ejemplo, pasarle esta variable, disable colors, porque si no te va a meter el encoding y en Jenkins pues va a salir ahí morralla, que no te vale para nada. Mira, lo de start process. Pues, Sí, no estamos arrancando el Selenium, había que cambiarle el puerto también y simplemente estábamos diciendo, vale, aquí ya no hay nada más, ahora te enseño lo otro. Prácticamente con eso ya se tenía. Ahora explico el porqué. Y bueno, aquí pues eso, nos aseguramos de que JavaScript está habilitado, los selectores CSS por defecto y la opción de Windows 6 que comentaba antes. Entonces, lo que falta aquí lo tengo en el data global. El fichero globals, o el global.js, nos permite meter datos o globales que solo, ¿vale? Que solo se van a ejecutar para un entorno concreto. Entonces, si te fijas, este entorno es el entorno CI, que es el entorno CI aquí, ¿vale? Entonces, esto que estoy haciendo aquí solo se aplica a este entorno. En mi local no se aplicaría si yo utilizo el Nightwatch JSON que he mostrado. Entonces, en este caso concreto, yo aquí ya tendría cron driver mediante npm. Y lo único que he hecho aquí arriba es hacer el require, ¿vale? Está comentado porque no lo estoy usando todavía, pero sería el require con cron driver. Y entonces utilizo los hooks de before y after de la suite, cron driver start y cron driver stop. Y ya está, y no necesita nada para quitarte ese enemigo del medio. Cuando se monta en CI, simplemente por comentar algo más, sí que hay que estar atentos a que por ejemplo no haya una build de Jenkins o algo que te interrumpa el proceso o que deje el cron driver por ahí algún proceso huérfano, porque si no luego cuando intentes ejecutarlos van a cascar. Entonces, por lo general conviene tener un script que se encargue de mirar si hay algún proceso de cron driver abierto para cerrarlo, ¿vale? Y bueno, pues nada, ¿más preguntas? Sí, pero depende. ¿Has utilizado Casper JS? No. Entonces te puedo preguntar cuál es la diferencia o qué veis entre los dos. No, porque sí que hace ya bastante tiempo empecé a ponerme con él, pero al final vino otra cosa y al final no llegué a tocar nada, así que no te sabría decir. Vale, pues si no hay más preguntas, sí. Yo un añadido que también descubrí hace poco, que supongo que existiría desde hace años, para sacar los selectores tenemos una extensión de Chrome, CSS Selector o algo así, y tú vas por la página web, botón derecho, selector, pegas, y a partir de ahí ya empiezas a construir tu selector con el famoso EQ1, que dices que no funciona, y luego dices, vale, SMTH, element y tal. Pero vamos, esa extensión para empezar a pillar todo el hilo está bastante bien. Supongo que habrá 20. Con Chrome. En Chrome hay una extensión de Chrome, de estas de, pues como la de Gmail o demás, pues CSS Selector o... Es que estoy casi seguro que además me suena de haber visto una extensión de Nightwatch que te Sí, preparaba sí, tu page extensión de object, Nightwatch. tu page object ya con el pues mira, Sí. mejor aún. Y me da que si es como el de Casper, realmente tú lo que haces es vas navegando por la web y según vas navegando le das a grabar, navegas por la web y cuando le das a parar, él te ha montado ya todo el test. Bueno, eso sí.
Sí, eso sí que lo he visto yo para Casper. Para mí no sé si estaba, pero bueno. Me suena de haber visto algo, ahora no estoy seguro porque como no la llegué a instalar, pero sí me suena que había algo que te montaba el Page Object o te facilitaba un poco. Bueno, no es difícil, ya habéis visto que es bastante sencillo, pero te ahorra un poco el trabajo. Vale, pues si eso es todo, por mi parte, ya está. Muchas gracias y nada, a tomar unas cervezas.